Bueno, quiero comenzar con una pequeña historia. Hace algunos años un hombre decidió inscribirse en un gimnasio. Él pagó la membresía anual y hizo el pago de la membresía por todo el año. Compró ropa nueva, zapatillas nuevas, un tomatodo grande, nuevo, elegante. El primer día fue con entusiasmo. El segundo día ya no tanto. El tercer día dejó de ir. Regresó al año. Después de un año, él regresó al gimnasio solo para darse cuenta y tristemente darse cuenta de que él había hecho un pago y no había hecho uso del gimnasio. No lo había hecho uso. Había pagado el precio, pero nunca hubo un beneficio. No porque el gimnasio no sirviera. El gimnasio obviamente tiene sus efectos, sí sirve. Sino que porque nunca lo ejerció. Él ha pagado, ha gastado su dinero, pero nunca hizo uso del gimnasio. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos como este hombre. Tenemos nuestra Biblia en la mano, en nuestros celulares de repente, asistimos a la iglesia, aunque algunos de repente no constantemente. Escuchamos las prédicas de nuestro pastor, escuchamos prédicas de los hermanos, cantamos nuestras alabanzas, pero estamos cansados espiritualmente, estamos débiles de carácter. Ante situaciones complicadas, ante crisis que se nos presenta, la respuesta no es lo que el Señor quiere. En la vida diaria, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la casa, con nuestras familias, no respondemos como el Señor quiere. No causamos un impacto en nuestra comunidad, no causamos un impacto con nuestros hermanos, no causamos un impacto con nuestros padres. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermanos, no es solo información. La vida cristiana no es solo conocimiento, no es solo llenarse de mero conocimiento, sino es formación, sino es actuar, ¿no? No solo es escuchar, sino es ejercitarse, como vamos a ver. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Pablo escribe a Timoteo, un pastor joven, pero los principios no son solo para Pablo ni para los varones, el principio es para todos. Damas, hermanos, jovencitos, hijos, padres, este es para todos. El Señor dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Buen ministro, vamos a traducirlo, vamos a igualarlo a siervo. Un ministro es un diácono, un ministro es alguien que enseña, un ministro es un siervo. Y nosotros, hermanos, cada uno de los que estamos acá, estamos llamados a ser siervos de Jesucristo. Ese es el llamado que el Señor nos hace, a ser discípulos de Él, a seguirlo a Él. Hoy muchos cristianos saben de la Biblia, pero no la viven en sus trabajos, en casa, con familiares, en conversos. Y este pasaje responde a una pregunta clave. ¿Cómo vivir una fe auténtica? ¿Cómo vivir una fe realmente que cause un impacto? Una fe que lejos de estas cuatro paredes sea lo que Dios quiere, que sea lo que nuestro Señor siempre nos pide. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que eso lo que yo escucho hoy día, cada domingo, se traduzca en una consecución en mis actos, en mi vida diaria? Pablo escribe desde la prisión a Timoteo, un joven pastor, que enfrenta a falsos maestros. En el contexto de ese tiempo habían falsos maestros. Prohíben ciertos alimentos, están prohibiendo en ese tiempo que se casen, prohíben matrimonios, poniendo reglas humanas encima de la regla de la palabra. La respuesta de Pablo no es defiéndete con fuerza, ¿no? Con fuerza, sino
Nutre tu alma, dice. Nutre tu alma y ejercítate en la piedad. ¿De qué te estás alimentando, mi hermano? ¿De qué nos estamos alimentando? Sabemos que nosotros tenemos un alimento diario, porque si no nos morimos. Si no nos alimentamos, si no comemos, no nos alimentamos, morimos. Pero nos estamos alimentando de la palabra de Dios, nos estamos nutriendo, no solamente alimentándonos. Porque si tú comes todos los días comidas que no te nutren realmente, va a causar problemas en tu cuerpo. Tienes que nutrirte, no solamente comer por comer. Eso lo sabemos. Sino debemos nutrirnos. Vivimos en una época donde es fácil hablar de Dios, pero difícil vivir para Dios. Hoy abundan las muchas opiniones, las redes sociales están llenas de ideas, de comentarios, y yo pienso esto, yo pienso lo otro, de lo otro. Y estas redes multiplican las voces, ¿no? Muchos miden el espiritualismo con la popularidad, con el número de fieles que hay en la iglesia, los diezmos, o sea, miden por otras cosas que no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Timoteo era joven, tenía responsabilidad, enfrentaba oposición en aquella época y presión. Pero Pablo le anima a enseñar a los hermanos juntamente, no solamente enseñar, sino también a cuidar su vida, a ser íntegro, también cuidar su doctrina. ¿Eres un buen siervo de Jesucristo? ¿Somos buenos siervos del Señor Jesús? Para los familiares o colegas inconversos, mis hermanos, si la congregación en este caso, les voy a pedir algo, que piensen cada uno en un familiar. Ahorita pongamos en nuestra cabecita en un familiar, o en un colega del trabajo, en alguien que tú estés orando y que tú desees. Yo sé que todos queremos que nuestras familias estén con nosotros, quizás que se conviertan, que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, algún colega del trabajo, algún amigo que tenemos, que lo apreciamos, queremos que vengan al Señor, ¿no? Y oramos por ellos. Entonces pensemos ahorita en alguien. A ver, hagamos ese ejercicio. Pensemos en alguien. A ver, no sé si te acuerdas de algún familiar, de algún amigo. Piensa y vamos a pensar en esta persona en el transcurso de la prédica. Pensemos en alguien. Algún familiar, algún padre, mi mamá, mi hermano, que yo quiero que esté que conozca al Señor. Piensa en alguien. Piensen en alguien. Un buen siervo de Jesucristo enseña la palabra de Dios. Habíamos visto nosotros, dice, ¿no? Y ahí está el título, ¿no? El versículo 6 dice, un buen ministro de Jesucristo. Lo vamos a traducir, como ya hemos dicho, un buen siervo de Jesucristo. Un buen siervo de Jesucristo. Un buen siervo de Jesucristo. Dice, un buen siervo de Jesucristo enseña la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Y cómo ese siervo de Jesucristo, cómo ese ministro de Jesucristo va a enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo enseño? Aquí bien claro dice, un buen ministro de Jesucristo. Dice el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás, dice. Si esto enseñas a los hermanos, serás. Serás. Es un buen inicio el enseñar. Serás buen ministro de Jesucristo. Serás un buen siervo de Jesucristo. Nutrido, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Disculpen, hermano. Vamos a ver dos aspectos de cómo enseñar, cómo este buen ministro, aquí dice, cómo este buen ministro, el Señor nos llama a ser buenos ministros, el Señor nos llama a ser buenos siervos. ¿Cómo yo, si quiero ser siervo, o cómo yo, si soy un siervo del Señor, voy a enseñar? ¿Cómo?
¿Cómo voy a enseñar la palabra? Porque aquí bien claro lo dice. Si esto enseñas a los hermanos, serás, dice, serás un buen siervo de Dios. Serás un buen, no solamente siervo, no solamente dice serás siervo, sino dice serás un buen siervo, dice. Si esto enseñas, pero ¿cómo? ¿Cómo enseño, hermano? ¿Cómo puedo enseñar? Vamos a ver dos aspectos nomás. Vamos a ver. El primer aspecto que vamos a ver es la preparación del buen siervo de Jesucristo. Uno, la preparación del buen siervo de Jesucristo. Y dos, el aspecto dos es la certeza del buen siervo de Jesucristo. Uno es la preparación del buen siervo de Jesucristo. Y dos, la certeza del buen siervo de Jesucristo. La convicción, qué es lo que piensa, en qué se ampara, qué es lo que cree. La certeza, la convicción, la doctrina que maneja, dice, ¿no? Vamos a ver esos dos aspectos. 1 Timoteo 4, 6 al 8 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué dice después? ¿Qué dice después? Nutrido. Hermosa palabra. Nutrido, dice. ¿De qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Después dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Después dice, ejercítate para la piedad. Tres palabras importantes en este primer punto. Nutrido, nutrirse, alimentarse, pero más que alimentarse, hermanos, nutrirse. Luego, vamos a ver como tres subpuntos. Primero, nútrete. Segundo, desecha. Segundo, desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas. Y tercero, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. El punto sería 1A, ¿no? La nutrición del buen ministro de Jesucristo. La nutrición del buen siervo de Jesucristo. La palabra de Dios. Dice, nutrirse de la palabra es esencial para el crecimiento espiritual. Así como nos nutrimos físicamente, debemos estar nutridos de la palabra de Dios. Nutrirse implica alimentación constante, no espiritualidad ocasional, de vez en cuando. Dice constante. Mateo 4:4, ¿qué dice? Ayúdenme a buscar Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de toda esto, nutrirse de la Biblia, de la Biblia. La verdad bíblica forma criterio, carácter y buen testimonio. El creyente maduro distingue entre el alimento y lo que le nutre, la fe y la buena doctrina, y las fábulas que solo entretienen o desvían. Timoteo debe proponerse esto. Es una decisión activa, no pasiva. En 1 de Pedro 2:2, por favor, 1 de Pedro 2:2 buscamos. 1 de Pedro 2:2. Dice así. ¿Qué dice? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, nuestra palabra, la palabra de Dios, pero es nuestra, ¿no? Es lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado, su palabra. En Hebreos 5, 12 al 14. Quiero que me apoye, por favor. A ver, Omar, apóyeme en la lectura. Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14.
¿Qué dice Hebreos 5, 12 al 14? Ponte de pie y léelo, por favor. Amén. Gracias, Omar. La nutrición del buen siervo, dice, ¿no? Porque debiendo, dice, ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, el Señor nos habla, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Algunos llevamos, bueno, 5, 10, 15, 20 años. Y el Señor nos dice aquí, después de tanto tiempo. Tenéis, dice, necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estamos en esta condición, mis hermanos, estamos en esta condición que aquí y más adelante dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Lamentablemente, algunos de nosotros somos inexpertos, porque siempre estamos necesitando leche, ¿no? Señor, solamente estito, Señor, la prédica que sea rápida nomás. Hoy día voy a leer solamente estito, hoy día no voy a leer la palabra. Dice, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué es? Dice, ¿qué dice? ¿Por qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué es? Niño. Es niño. Y el Señor quiere que nosotros siempre seamos niños, que siempre estemos gateando, que siempre estemos teniendo necesidad de leche, no de alimento sólido. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En tu trabajo, mi hermano, tu ética profesional refleja lo que consumes espiritualmente. Cuando participas de repente en chismes, en mentiras, en dimes y diretes, en temas de corrupción, que no se debe ni mencionar en la iglesia. En la casa, la palabra nos guía cómo hablar a nuestra esposa, cómo hablar a nuestros hijos, cómo hablar a los que están en casa. Menos gritos, más dominio propio. Con familiares inconversos, ellos leen nuestra vida, ¿no? Antes que tu Biblia. La coherencia abre puertas al Evangelio. Un cristiano bien alimentado espiritualmente se convierte en un cristiano útil públicamente. Punto 2. Punto segundo. Estamos en 1b, ¿cierto? En el 1b. Lo que desecha. Habíamos visto en 1 Timoteo, dice así, ¿no? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, ya hemos visto, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y el otro que vamos a ver es, ejercítate para la piedad. Desecha, dice. Esta enseñanza nos llama a desechar toda idea que no sea bíblica, práctica o enseñanza o pensamiento que no esté alineado con la verdad de Dios revelada en la Biblia. En Colosenses 2.8, vamos a buscar Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. ¿Qué dice Colosenses 2.8?
Dice así, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie, dice, os engañe. No estemos prestando atención a cosas que nos pueden desviar de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios. Claramente se nos advierte que no todo conocimiento viene, obviamente, de Dios, si no es conforme a Cristo, debe ser rechazado. Segunda de Timoteo 3:16. Buscamos, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Y dice así, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La escritura es la fuente confiable para evaluar qué es lo correcto y qué no lo es. Punto 3. Subpunto 3, el serial 1.3. El ejercicio del buen ministro. El ejercicio del buen ministro, que dice la piedad. Volvemos a nuestro versículo base. En 1 Timoteo 4:6-8 dice, ¿no? El 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, o sea, buen siervo de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, desecha, y hemos visto, desecha las fábulas profanas y de viejas. Después que dice, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Alguna vez, bueno, yo creo que alguna vez en nuestra vida, o algunos hacemos ejercicio, ¿cierto? Ya sea una vez al día, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces, como hacemos ejercicio de vez en cuando, o algunos lo practican, y es bueno obviamente practicar el ejercicio, ¿cuántos tenemos la costumbre de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra de Dios? Pablo no desprecia el cuerpo, pero sí reconoce que el ejercicio físico tiene valor, pero lo contrasta con la piedad, que tiene promesa para esta vida y para la venidera. La piedad es el carácter, piedad es carácter, es eso que se forja, es una disciplina espiritual diaria, no nace sola, hay que ejercitarse en ella. Ejercitarse para la piedad proviene de la idea de un entrenamiento constante, como el de un atleta. Así como el ejercicio físico requiere disciplina, esfuerzo y perseverancia, la vida espiritual también necesita práctica diaria. La piedad no es automática, mis hermanos, se entrena. Por eso el Señor nos dice, ejercítate, dice, ¿no? Ejercítate para la piedad. Así como cuidar el cuerpo requiere constancia, la vida espiritual también, lo mismo. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Romanos 12, 1 y 2. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perdón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Más adelante dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios, obviamente. Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís.
a algunas personas, mis hermanos, y quiero que vuelvan, traigan a memoria la persona que están pensando. A ver, recuérdense, ¿en quién han pensado? ¿En quién han pensado? ¿Quién está en su mente? ¿Quién está en su corazón? Ese familiar, ese tío, ese papá, esa mamá, que quieres que venga el Señor a Cristo. ¿No? Recuérdate. Algún familiar, algún hijo, colegas del trabajo. Hermanos, la única Biblia que ellos van a leer, la única Biblia que ellos van a leer es nuestra vida. Es posible que de repente nunca lean una Biblia, nunca lean un versículo. Es posible que nunca escuchen un sermón. Entonces, el único evangelio que ellos van a recibir es tu vida. El único versículo que van a recibir ellos es cómo reaccionas ante la crisis, cómo reaccionas ante los problemas. ¿Qué dices cuando pasan situaciones, cuando hay falta de dinero, cuando hay juicios, cuando hay miles de cosas que nos pasan? ¿Cómo reaccionamos? Es lo único que ellos van a recibir, mi hermano. Es posible que nunca vengan a la iglesia, es posible que nunca escuchen un sermón, pero lo que tú respondes, cómo tú hablas, cómo tú te expresas, es lo único que ellos van a recibir. Nuestro actuar. Yo digo ser cristiano. Aquí todos somos cristianos, mis hermanos. Aquí todos somos cristianos porque venimos con la corbatita. Todos estamos sentados, nadie está gritándose, nadie está mirándose mal, nadie está insultándose, nadie está respondiendo mal. Aquí todos somos cristianos, pero allá afuera, en tu trabajo, con tu familiar que te cae chinche, como se dice, con esa persona que te injuria, con esa persona que te molesta, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas como Cristo? ¿Reaccionas como nuestro Señor quiere? ¿O cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondemos ante situaciones difíciles, ante injusticias, ante problemas? Ese familiar que está en tu corazón, que estás pensando, está viendo, mi hermano, te está observando. Como ya hemos visto en otra predica, seamos ejemplos. Somos, en otra porción dice, somos libros abiertos, somos cartas abiertas. El mundo nos está viendo, el Señor dice que nosotros somos luz. ¿Y una luz se esconde? ¿Una luz lo escondemos para que alumbre? No. La luz lo ponemos en lo más alto para que se vea. El Señor quiere que seamos vistos. El Señor quiere que seas luz, que seas sal. Entonces, compórtate como tal. Compórtate como Cristo quiere. Actuemos, reaccionemos como el Señor desea. Ellos ven si la Biblia realmente cambia tu vida o solo es religión de domingo. Cuando tu familiar no creyente te ve calmado en una crisis, tomando decisiones distintas a la que toma el mundo, no peleándose, no estar en contiendas, en peleas, en situaciones que no convienen, en malas obras. Esa es la doctrina sana en acción. Y este actuar abre puertas al Evangelio. Tu conducta, hermano, es un sermón diario sin micrófono. Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice así, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La puntualidad en nuestros trabajos, la puntualidad en la iglesia.
Nos gusta llegar muy temprano en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque te descuentan, ¿cierto? Tú llegas 8, 8 y 1, 8 y 2, por cada minuto te descuentan. 1 sol, 2 soles, 3 soles, no lo sé. Pero te descuentan y tú corriendo vas y llegas al trabajo temprano. Pero la iglesia, no, tarde, siempre tarde. Siempre tarde, hermano. Vienen solamente, bueno, lo más importante es la prédica. Lo más importante es la prédica y llegas justo para la prédica. No te interesa el crecer, no te interesan los hermanos. O sea, eres muy egoísta. Somos muy egoístas en pensar en nosotros nomás. No, yo llego para la prédica porque es lo más importante. Te estás mintiendo, hermano. Siempre tarde a la iglesia. No solamente es el hecho de llegar tarde, sino que es el hecho de que tú tengas ese fervor en el corazón de llegar y tratar de estar, obviamente, temprano, listo para escuchar, preparando tu corazón para escuchar la palabra de Dios, cantar las alabanzas, ver a alguien, algún hermano que darle alguna palabra. Bueno, muchas cosas que se pueden hacer. Pero como llegamos tarde, bueno, lo importante es la palabra. Dios sabe, dices, ¿no? Dios sabe. Por supuesto que sabe. Por supuesto que Dios sabe que somos irresponsables. Por supuesto que Dios sabe que no estás en sintonía con el Señor. En la casa, orar, perdonar, escuchar, ¿no? Todo se practica. La piedad se demuestra cuando nadie te ve. Como te digo, como les digo, hermanos, ahorita somos todos cristianos. Estamos sentados, bonito, aleluya, amén. Pero allá afuera, hermano, ¿cómo eres? Con tus familiares, ¿cómo eres? La piedad empieza en casa. Es como tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. Cuando estás cansado, cuando llegas muy cansado al trabajo y no haces el esfuerzo de poder pasar un tiempo con tu familia. Es como reaccionas cuando las cosas salen mal. Muchos son piadosos en la iglesia y difíciles en la casa. Con personas no cristianas reaccionamos con ira. Responder con gracia en conflictos familiares. Santiago 1, 22 al 25. Quiero que me apoye, por favor. A ver, mi hermano Aarón, apóyame con la lectura de Santiago 1, 22 y 25. Fuerte, por favor. A ver, ¿qué dice? Santiago 1, 22 al 25. Gracias, Aaroncito. Qué hermoso versículo, ¿no? Santiago 1, 22 y 25. Y bueno, vamos a leer otra vez. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Si solamente somos oidores y no hacedores, y todo lo que entra por aquí se te sale por acá, y hoy día estás aprendiendo ciertas cosas, pero mañana reaccionas mal, estás complicado en tu manera de actuar, reniegas de lo que no tienes, reclamas al Señor por situaciones.
Eso es ser solamente oidor. Dice, engañándoos a vosotros, nos estamos engañando, dice, porque no es real, ¿no? Si tú escuchas, si tú tienes conocimiento y no estás obrando, estás engañándote a ti primero. Porque a Dios no le engañas, obviamente, Él sabe todo, pero te estás engañando a ti, mi hermano. Te estás engañando a ti. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, dice, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, dice, atentamente a la perfecta ley, la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Será bienaventurado. Dichoso, ¿no? Sabemos que es bienaventurado, es dichoso en lo que hace. Tito 2, 11 y 12. Rápidamente, Tito 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿cómo es el vivir piadosamente? Ya hemos visto que es actuar de una manera coherente, ¿no? Entonces, la piedad, aquí lo vemos claramente, es vivir sobria, vivir sobriamente, vivir justamente, vivir piadosamente. Entonces, practica la piedad, nos dice Pablo. Practica la piedad, mi hermano, practica la piedad. Dice así, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Uno hemos visto, nutrido con las palabras, nútrete. Hay que nutrirnos de las palabras, no solamente deseando leche espiritual, sino comida sólida, desechando las fábulas profanas, ejercitándonos para la piedad, ejercitándonos para la piedad. Entonces, ¿qué es la piedad? Hemos visto, el actuar. Esa piedad es cómo tú reaccionas, cómo yo me desenvuelvo con las personas, con mis familiares, con mis hermanos, con la gente que me rodea. No queremos ser piedra de tropiezo, o alguien ahora hoy día, Señor, yo quiero ser piedra de tropiezo a cualquier persona que se me cruce. No creo que hayamos deseado eso. Y dice, el que es piedra de tropiezo, dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? El que es piedra de tropiezo le es mejor atarse una cuerda a una roca y lanzarse al fondo del mar. El punto 2, vamos a ver. El punto 1 que hemos visto es la preparación, ¿no? La preparación del buen siervo de Jesús. La preparación, ¿cómo te preparas? Y hemos visto ya 3 cosas. Ahora vamos a ver la certeza. La certeza, la convicción. ¿Qué es? ¿Eso lo que sé realmente es algo vivo en mí? ¿Realmente tengo esa certeza, ese conocimiento, esa convicción de que la palabra es mi guía, es mi razón de práctica? Entonces vamos a ver la certeza del buen siervo de Jesús. 1 Timoteo 4:9, ¿no? Perdón, hermano. 1 Timoteo 4:9 dice, ¿no? Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Vamos a ver 2 cosas ahí. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta, la primera. Y la segunda, digna. La palabra es fiel y por segundo es digna. La palabra es digna. Es digna, dice, de ser recibida por todos, dice. Entonces vamos a ver la certeza, la convicción del buen siervo de Jesús. La certeza del buen ministro, del buen siervo y de todos nosotros es una convicción firme, hermanos, firme, inquebrantable, de que la palabra de Dios es verdadera, es confiable, puedo confiar en la palabra, confiar, tener fe, confiar plenamente en lo que me dice la palabra. Y suficiente, no estar buscando otras cosas, sino suficiente. No creo que estemos buscando nosotros sueños, ¿no? Yo he escuchado a algún hermano por ahí y quiero que Dios me dé sueños, ¿no? Sueños ahí para
interpretar y tal. No, es suficiente, hermano. La palabra de Dios es suficiente. En 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:19? 2 de Pedro 1:19 dice así. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, dice, atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La fidelidad de la palabra. La fidelidad de la palabra. Dios cumple todo lo que dice. Las promesas que Él tiene para nosotros lo va a cumplir. Su palabra es constante, es verdadera y nunca falla. Números 23:19. ¿Qué dice Números? Nos vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué dice Números 23:19? Números 23:19. Dice así la palabra del Señor. Números 23:19 dice, Dios no es hombre, dice, ¿no? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Isaías 55:11. ¿Qué dice? Dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un buen ministro de Jesús, un buen siervo de Jesús, no duda de la palabra. Descansa en ella aunque las circunstancias digan lo contrario. En el trabajo, por ejemplo, cuando haya incertidumbre laboral, confiamos en que Dios nos va a proveer. No hacemos trampas ni mentiras para cerrar un negocio, porque confiamos en que Dios honra la integridad. En nuestro hogar confiamos en las promesas de Dios para nuestra familia. Vamos a ver Josué 24:15. Josué 24:15. Josué 24:15. Josué 24:15. ¿Qué dice? Ya llegó. Dice así. Amén. Amén. Pero yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová. Tomas decisiones basadas en la Biblia, generalmente, esto es una tendencia, tomamos decisiones a la loca, decisiones que no están alineadas con la Biblia. Ya, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, esposo mío? ¿Qué hacemos, esposa mía? Ya, bueno, esto y esto. Cuando recién tomamos la decisión, cuando ya hemos tomado la decisión, recién vamos a la Biblia o consultamos con el pastor, ¿no? Y a veces el pastor le da gracia, el pastor Pablo siempre dice esto, ¿para qué vienes a decirme una decisión que ya has tomado? Simplemente para validar tu pecado. Porque tú ya has tomado la decisión. Sin consultar, sin ir a la Biblia, sin ser coherente con lo que estamos hablando, ya tomaste la decisión. Y vas al pastor para sentirte menos mal, ¿no? No sentirte tan mal. Y vas y le cuentas lo que ya has decidido.
El contrato seguro. Imaginemos, hermanos, que alguien nos ofrece un contrato. Hemos firmado un contrato, cualquiera, ¿no? Con una empresa no tan conocida, una empresa desconocida, un tanto, de repente, informal, bueno, ¿no? Y tenemos otro contrato. Firmamos otro contrato con una empresa reconocida, formal, una empresa grande. Tenemos dos contratos. ¿En cuál confías? ¿En cuál confiamos? ¿En qué contrato confiamos? En el contrato de la empresa más grande, entiendo. La palabra, hermanos, no está firmada por hombres. La palabra lo ha escrito nuestro Señor Jesús, perdón, nuestro Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en la palabra? Si nosotros confiamos en una firma que es de un humano y hasta firmamos contratos y nos estafan, empresas grandes también estafan, y firmamos y confiamos en eso, ¿cierto? Ponemos nuestra confianza en un contrato, bueno, por X motivo. Pero cuando leemos la palabra y te dice tal cosa y tú dudas, no creo que sea para mí. Esto lo que está hablando es para el hermano del costado. No es para mí, no, eso no creo que sea para mí. No confiamos en la palabra, pero sí confiamos en un contrato humano. Nosotros a veces, bueno, los que manejan, y ya hemos visto y sabemos, estamos manejando a cualquier ciudad, por ejemplo, sabes que los hermanos que fuimos a Tingo María. Bueno, es un camino recto, pero hay situaciones cuando necesitamos del GPS, ¿no? Del Google Maps, creo, bueno, y le decimos al Google, oye, ¿sabes qué? Quiero llegar de aquí, de la iglesia, de la primera iglesia, quiero llegar a Open Plaza, por ejemplo. Entonces, y dices, agarras y tú pones el punto y pones el otro punto y Google te señala la vía. Es más, Google te señala la vía menos concurrida, con menos tráfico, y tú confías en eso o no. O le dices a Google, no, Google, creo que no es así, ¿ah? No, creo que no, te estás equivocando, Google, mejor me voy por este lado. No, tú confías en Google. Y como esas situaciones, hay muchas en las cuales confiamos plenamente o dudamos de Google, o sea, dudamos, no creo que sea así, se han confundido Google y su inteligencia artificial se han confundido y tal. No. ¿Y por qué no confiamos en la palabra de Dios? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué dudamos de sus decretos? ¿Por qué dudamos de sus promesas? El Señor te ha prometido que tú y tu casa vas a ser salvo. Y dudas de eso, que el Señor te va a restaurar, que va a curar tu enfermedad. Tenemos confianza y fe en eso. Y en muchas otras cosas más. Pero ¿por qué dudamos? Confiamos fácilmente en otras cosas, pero de la Biblia no dudamos, ¿no? Por eso nuestra fe es flaca, por eso nuestra espiritualidad es raquítica, por eso nuestro testimonio está por los suelos, mis hermanos. Y ustedes, jovencitos, están iniciando su vida, un testimonio, no lo dejen. Pónganse firmes. Si tu papá no te pone parámetros en tu vida, hazlo tú mismo. Mírala, confía en Dios. Él te va a dar una buena esposa, Él te va a dar una buena familia, te va a dar buenos hijos, te va a dar un trabajo digno, un trabajo donde puedas estar en la iglesia, no un trabajo donde, bueno, estés faltando a la iglesia. Muchas promesas tiene el Señor, que te va a salvar, que va a restaurar tu familia, que va a restaurar tu vida, que va a devolver a mis hijos a los caminos del Señor. Muchas promesas tiene el Señor. ¿Y por qué no confiamos? ¿Por qué ponemos en tela de juicio al Señor? ¿Por qué dudamos de Él, de su fidelidad, de su amor, de su misericordia? El problema no es la falta de dirección, en este caso. No es la falta de dirección, porque tenemos dirección, mis hermanos, y tenemos dirección. Sino que el problema es
quien dirige, ¿no? Es falta de confianza en quien dirige. No confiamos en Dios. No confiamos en Dios. No confiamos. En el punto 1.2 vamos a ver la dignidad de la palabra. ¿Hemos visto? La fidelidad. El Señor es fiel, mis hermanos. Su palabra es fiel, confiable. Hemos visto versículos de la fidelidad, de la confianza, el Señor es fiel en su palabra. Ahora vamos a ver la dignidad de la palabra. La dignidad de la palabra. Y repetimos el versículo. Dice así. Dice así. El 9, ¿no? Dice, palabra fiel es esta y digna, dice. Digna de ser recibida, ¿por quién? Por todos, dice. Digna, es digna. Tenemos que vivir en honor a la palabra. Tenemos que vivir dignamente, dignificando la palabra. Dignificando la palabra de Dios. La dignidad de la palabra significa es digna de ser recibida, respetada, obedecida, valorada. No le damos valor a la palabra. Tenemos que darle valor a la palabra. No es cualquier mensaje, mis hermanos, es la autoridad para nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 2:13. Josocito, ayúdame. Josué, ayúdame en este versículo, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:13. Y vamos avanzando. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué dice, Josocito? Amén. Amén. Dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, hermano. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Qué dice? La palabra de Dios. Los dichos de Dios, los testimonios de Dios, los decretos de Dios, las promesas de Dios. Salmos 19, 7 y 8. Salmos 19, 7 y 8. Y mi hermano Alex, por favor, apóyame en la lectura. Salmos 19, 7 y 8. Salmos 19, 7 y 8. Amén. Amén. Qué bonito. La ley dice de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová dice es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Y quiero que lea José, ayúdame por favor. Hebreos 4:12. Te vi que estabas escondiendo. Hebreos 4:12. Apóyale ahí, Davidcito. Ahí está. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Gracias, José. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿No? Es viva y eficaz. El buen ministro no solo cree en la palabra. El buen siervo de Jesucristo no solo cree en la palabra, sino la honra. La honra. La dignifica. La honra, la respeta. La pone en el centro de su vida. En el trabajo damos prioridad a principios bíblicos por encima del dinero, de las ganancias deshonestas. Damos prioridad a los principios bíblicos. Actuamos con ética, con ética, porque respetamos la palabra de Dios.
Rechazamos negocios incorrectos, aunque perdamos dinero, porque honramos lo que Dios dice. En nuestro hogar, la Biblia es la autoridad de nuestra casa, no solo es un adorno. Tomamos decisiones familiares basadas en la palabra de Dios. Practicamos el perdón, porque la palabra así lo manda. Apartas tiempo para leer y obedecer la Biblia. No solo escuchamos las prédicas, sino aplicamos a nuestra vida. El medicamento que no tomamos. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos revisa, nos ausculta y nos da una receta, ¿no? Nos dice, mire esto, tienes esto, estás con la gripe, estás con la faringitis y tal. Y tómate esto, ¿no? Te da tu receta, tus pastillas, te pone de repente una ampolla por ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros buenamente venimos, leemos nuestra receta, lo analizamos, lo entendemos, porque no es difícil obviamente, aunque a veces lo que escriben no se entiende nada, y no lo tomamos? Vemos nuestra recetita, pero no lo tomamos. No hacemos caso omiso a lo que nos dice nuestro buen médico. ¿Qué va a pasar con tu enfermedad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a enfermar peor, no nos vamos a sanar, hermanos. Y obviamente el médico, pues, los médicos han sido puestos por Dios para que nos sanemos, para que nos curemos. Entonces, a veces pasa lo mismo con la palabra de Dios. Dios nos habla, culto tras culto, reunión tras reunión, leemos en casa nuestro devocional, pero hacemos caso omiso, se nos olvida. Tenemos toda la intención de poder ese día, Señor, por favor, háblame. Quiero cambiar yo quiero dejar de ser mentiroso, Señor. Quiero dejar de ser mentiroso, mentir a mis padres, mentir a mi esposa. Quiero dejar ese rencor en mi corazón. Y tú vas a la Biblia y lees, pero haces caso omiso. ¿Te vas a sanar? ¿Te vas a sanar? ¿Te vas a curar? Creo que no. Creo que no. Hoy no estamos hablando de cualquier libro, mis hermanos. Tenemos que dignificar la palabra de Dios. Estamos hablando de una palabra que nunca ha fallado, que nunca ha mentido y nunca mentirá, que nunca perderá su poder. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pero la pregunta no es si la palabra es fiel. Sabemos, hermanos, que la palabra es fiel, aunque a veces dudamos de eso. Pero la pregunta clave es, ¿eres tú fiel a la palabra? Esta palabra, mis hermanos, es fiel, digna. Pero nosotros somos fieles a la palabra, somos fieles a nuestra palabra, a la palabra de Dios, a lo que me dice, o no te interesa nada. Venimos a la iglesia porque tengo que. Porque ya es una costumbre. Obviamente el Señor dice que es una buena costumbre, pero con una motivación buena. Pero lo que me dice el Señor me importa un comino. Y hago de mi vida lo que yo quiero. Los deseos que yo tengo. No, Señor, ahí no más. Está bien, voy a la iglesia, es bonito. Y el templo está haciendo muy bonito, pero ahí no más, Señor. Hasta ahí no más. De aquí para acá, no. De aquí para acá, no. El Señor te habla, pero tú dices, hasta aquí nomás, Señor. No lo voy a hacer. No lo voy a cumplir. Voy a hacer lo que me da mi regalada gana y voy a escuchar a otras cosas, no a la palabra de Dios. Voy a escuchar a mis amigotes, voy a escuchar a mi profesor, que es obviamente una eminencia en filosofía. Voy a escucharlo a él, voy a escuchar a mi amiguito, a mi amiguita. Voy a escuchar a ese familiar, a esa prima. Voy a escuchar a ese primo que me habla cositas, que está con la moda.
y que tiene muchas cosas y voy a escucharlo a Él, pero no voy a escuchar tu palabra. Hasta aquí nomás, Señor. Hasta aquí nomás. Gracias. Qué triste. Porque vas a tener un futuro complicado. Tu futuro va a ser negro. Por más plata que tengas, tu futuro va a estar en escombros, vas a estar alejado de Dios. Por más buena carrera que tengas, o a nosotros los cristianos el Señor nos tiene mendigando. ¿A quién han visto de nosotros los cristianos, los que buenamente estemos con el Señor y seamos fieles a Él mendigando? ¿A quién? ¿Por qué quieres tener toda la plata del mundo? ¿Para qué? Si va a ser por buenas cosas, para dar a la iglesia, para dar, es mejor dar que recibir. Perfecto, el Señor que te dé todo el dinero que quieras. Pero si es para tus deleites, si es para guardar, amontonar dinero, aquí en la iglesia estamos bien. Deja que el Señor entre a tu vida y sigue los consejos de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, sus promesas. Confía en mi palabra cuando no entiendes, dice el Señor. El Señor te está hablando esta noche. Confía en mi palabra cuando no entiendes. Confía. Muchos colegas en el trabajo, muchos compañeros de estudio te van a decir, pero mira, no hay lógica en lo que piensas. Y obviamente, sabemos eso. El mundo va a querer indisponernos y a ponernos dudas en nuestra cabecita. Pero confía, ten fe en la palabra de Dios. A veces no hay lógica, ¿cierto?, en lo que Dios hace, pero confía en Dios. Obedece mi palabra cuando te cueste. Vive mi palabra aunque nadie más lo haga. Una Biblia abierta sin obediencia no transforma a nadie. Hoy tienes dos opciones, mis hermanos. Hay dos opciones. Escuchar, porque pienso que has escuchado, nadie creo que te está durmiendo ahora. Escuchas y sigues igualito. Vas a salir de este lugar, lo mismo va a ser, lo mismo. Años y años. No te comprometes con el Señor, no sirves al Señor, no actúas. Aquí en la iglesia no actúas, que te estamos viendo. A veces no actuamos bien, pero qué terrible cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, cuando estamos fuera de la iglesia. Escuchamos y vamos a seguir igual. O la segunda opción es escuchar, creer y empezar a vivir diferente. Entrega tus planes al Señor, tus deseos, los anhelos de tu corazón, entrégalos al Señor. Deposita tu confianza en Él y Él va a hacer. Si hoy reconoces que has dudado la palabra, mi hermano, si hoy reconoces que has ignorado su palabra, si hoy reconoces que no has obedecido su palabra, este es el momento de volver. Gracias.